su iglesia cristiana Puertas. Cristo viene pronto, y también todos aquellos que nos van a ver por la transmisión en directo, Dios les continúe bendiciendo. Amén. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? Amén. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? Amén. Lo digo lo más fuerte. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? Amén. Vamos a brindar un fuerte aplauso a nuestro Dios en esta nueva mañana, en este nuevo amanecer. Dale toda la gloria y toda la alabanza a Cristo. Vamos, bríndale un fuerte aplauso, alabanzas a nuestro Dios. Exalte a nuestro Dios. En Él vive. No tenemos un Dios muerto. Cristo vive por siempre. Él reina por los siglos de los siglos. Amén. En esta mañana quiero compartirles un tema: confía en Dios. ¿Cómo se llama el tema? Confía en Dios. Y vamos al Antiguo Testamento. Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, en el capítulo 125, versículo 1 y versículo 2. Antiguo Testamento, libro de los Salmos, capítulo 125, versículo 1 y versículo 2. Confía en Dios. Amén. ¿Lo tienen allí? ¿Lo tienen o no lo tienen? Amén. Dice la palabra de Dios: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Amén. ¿Cómo se llama el tema? Confía en Dios. Amén. Aquí el salmista le habla a la nación de Israel por inspiración de Dios. Él hace una oración y aparte de eso la canta. Amén. O sea que los salmos son ¿qué? Salmos o oraciones cantadas, pero por inspiración de Dios, bajo experiencias de siervos de Dios que estuvieron en esta tierra. Amén. Pero entonces aquí la Biblia enseña lo siguiente: que el salmista le dice a la nación de Israel, por inspiración de Dios, le dice: los que confían en Dios son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y dice: como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. El salmista estaba buscando tomar un ejemplo para hablar de la confianza en Dios, y precisamente el salmista toma el monte Sión. Diga conmigo: el monte Sión. El monte Sión en la Biblia es conocido como el monte de Dios. Amén. ¿Como el monte de quién? Como el monte de Dios. Quedaba en Jerusalén, el monte Sión. Amén. ¿Dónde quedaba? En Jerusalén. Pero había algo aquí. El salmista quería hablarle a la nación de Israel acerca de aquellos que confían en Dios. Y él pone el ejemplo natural del monte Sión. Dice: los que confían en Dios son como el monte de Sión, que no se mueve. En el monte Sión estaba rodeado de otros montes, y cuando llegaba el tiempo de las brisas, de las tormentas, los demás montes eran removidos. Amén. Pero el monte Sión quedaba en pie. ¿Qué le sucedía al monte Sión? Quedaba en pie. De esa manera, todo hijo de Dios, todo pueblo de Dios, cuando confía en Dios, en el momento que llegan las tormentas, en el momento que llegan las pruebas y las aflicciones, ese pueblo de Dios que confía en Dios, las pruebas no lo van a derribar. Las aflicciones no lo van a derribar. Amén. Las tormentas de esta vida o de esta tierra no lo van a echar para atrás. ¿Por qué? Porque confía en Dios. Amén. Y esa es la consigna del pueblo de Dios.
confianza en Dios. Todo aquel que confía en Dios, nada que se pueda levantar en esta tierra lo puede derribar. Si confías en Dios, el diablo no te va a derribar. Si confías en Dios, tu enemigo no te va a derribar. Si confías en Dios, la prueba, la aflicción que estás atravesando, ellas no te van a derribar. Amén. Amén. Porque la confianza en Dios, dije que era la consigna del pueblo de Dios. Amén. Porque a veces hay mucho pueblo de Dios que cuando recibe la mala noticia, entonces retrocede. Falta de confianza en Dios. Al pueblo de Dios, ¿qué le hace falta? Confiar en Dios, que Dios está allí. Amén. Y dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Dios está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. O sea que los que confían en Dios saben que Dios está alrededor nuestro. Dios es escudo alrededor nuestro. Amén. Y dice desde ahora y Para siempre. cuando un hijo de Dios o una hija de Dios se sienten solos o solas, significa que no ha confiado en Dios. Ahí me dijo a mí. Amén. Porque la confianza aquí es saber de que aunque todos se vayan, Dios permanece conmigo. Amén. Amén. Confianza en Dios significa avanzar siempre hacia adelante. ¿Qué significa la palabra confianza? Avanzar siempre hacia adelante. Y mira la definición acerca de la confianza. Viene del hebreo batak, con K y J al final. Batak significa creer. ¿Cómo significa? Creer. Confianza, ¿qué significa? Creer. Creer. Pero también significa apresurarse a refugiar. Amén. O sea que cuando viene el tiempo de la prueba y de las tormentas, la confianza en Dios es que yo me tengo que apresurar a refugiarme en la presencia de Dios. Amén. Cuando viene el momento de la prueba, de la aflicción, muchos pueblos de Dios se refugian en su casa y después no quieren ir a la iglesia. Amén. Amén. Cuando viene la prueba y la tempestad al pueblo de Dios, entonces se van a refugiar. ¿De dónde? Donde el vecino o la vecina, donde el familiar que no es creyente. La Biblia aquí dice que el significado de confianza es apresurarse a refugiarse en la presencia de Dios. Amén. Si no queremos ser derribados, si no queremos salir huyendo en medio de la prueba. Pero también significa estar seguro. ¿Qué significa la palabra confianza? Estar seguro. ¿Usted está seguro que Dios lo va a librar? Amén. ¿Usted está seguro que Dios lo va a sanar? Amén. ¿Usted está seguro que Dios lo puede guardar y proteger? Amén. La confianza en Dios significa estar seguro. Amén. ¿Usted está seguro y segura que Dios está aquí presente? Amén. ¿Usted está seguro o segura que Dios en este momento puede hacer un milagro en su vida? Amén. Eso significa la palabra confianza. Amén. Y también significa tranquilo. ¿Cómo significa? Tranquilo. Entonces, ¿por qué nos afanamos? ¿Por qué nos angustiamos cuando llega el momento de la prueba? Cuando llega el momento de la tempestad. Si la confianza en Dios es estar tranquilo. ¿Qué es la confianza? Estar tranquilo. Y hay muchos pueblos de Dios que dicen, es que yo confío en Dios. Y comienzan a tomar 5, 10 tazas de café en la noche para poder dormir. Y está tranquilo. Es que yo estoy tranquilo y se toman como 5 pastillas antes de dormir. Y está tranquilo. Él me dijo a mí. Amén. Pero la confianza en Dios también significa que Dios no nos va a fallar. ¿Qué más significa? Que Dios no nos va a fallar. Aunque se levanten los terremotos más grandes, aunque se levanten las tormentas más grandes,
los demonios que quieran hacer estragos en nuestra vida, pero Dios no nos va a fallar. Amén. En pocas palabras, la confianza en Dios es que Dios nunca le ha fallado a su pueblo. Dios nunca le ha fallado a la humanidad. Nunca. Por eso hay personas a nivel mundial que cuando ocurre un tsunami, una desgracia, un accidente, cuando hay guerras y muere gente inocente, le preguntan a Dios: Dios mío, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está Dios? Muchos se preguntan, pero Dios nunca le ha fallado al ser humano. El ser humano le falló a Dios. Amén. Amén. Si no, pregúntele a Adán y a Eva en Getsemaní, perdón, en el huerto del Edén, en el paraíso de Dios. La Biblia enseña que Dios coloca a Adán y a Eva y los planta ¿en dónde? En el paraíso, o en Edén, o en el jardín. Los planta allí. Y Dios le dio tanta confianza a ellos que Dios le dice entonces: de todos los árboles pueden comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque del día que él coma ciertamente morirás. Dios nunca le falló al ser humano allí, Adán y Eva, nunca le falló. Pero Adán y Eva desobedecen a Dios y ellos sí le fallaron a Dios. Y usted y yo constantemente le estamos fallando a Dios, pero Dios nunca le ha fallado a usted. Amén. 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 El ser humano se pregunta ante las calamidades que hay en esta tierra: ¿dónde está Dios? Y el problema es que la humanidad le ha fallado a Dios. ¿Cómo? Practicando el pecado, practicando la maldad, apoyando el pecado y apoyando la maldad. El ser humano le ha fallado a Dios. Por eso en Mateo 25 habla del juicio de las naciones. ¿De qué habla? Del juicio de las naciones. En ese juicio ninguna nación, ningún presidente va a ser librado. Todos van a ser juzgados por Dios. Amén. Amén. Al que meten preso y al que no meten preso por cosas malas que han hecho. Ahí nadie se va a salvar. Los gobernantes estarán delante de la presencia de Dios. Y ellos tendrán que dar cuenta a Dios por muchas cosas malas que hicieron. Por estar a favor del aborto, por estar a favor para legalizar la cocaína, la marihuana y otras cosas más. Ellos le tendrán que dar cuenta a Dios por eso. Amén. Amén. Estoy siendo muy fuerte, ¿verdad? Pero es una realidad, porque el ser humano le ha fallado a Dios. Aquí en Colombia muchos gobernantes le han fallado a Dios y el actual también le sigue fallando aún a Dios. Y si no, después en otra ocasión pregúnteme y le diré en qué ha fallado. Porque han aprobado el aborto y quieren legalizar la cocaína y la marihuana. ¿Usted le parece eso bien? ¿Usted apoya la muerte? ¿Usted apoya la cocaína, la marihuana? No, ¿verdad? Entonces el ser humano es el que le ha fallado a Dios. Dios, cuando planta a Adán y a Eva, Dios le dio la confianza a Adán y a Eva. Le dio tanta confianza que fue así que Dios le dijo: de todos los árboles pueden comer. De todos. ¿Usted puede comer de todos los árboles? No, ¿verdad? ¿Usted puede adquirir de todo en esta tierra? No. Pero Dios le dio tanta confianza a Adán y a Eva que Adán y Eva, en vez de seguir confiando en Dios o de estar seguros en Dios, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Le fallaron a Dios. Usted y yo constantemente le fallamos a Dios, constantemente. Y aún así nos quejamos. Dios no me ha respondido. Es que todavía Dios no ha hecho el milagro que yo le estoy pidiendo. Es que aún sigo en la misma situación, en la misma condición.
Y comienzan a preguntarse, ¿es que Dios? Y es que Dios. Y el ser humano le sigue fallando a Dios. Y Dios no le ha fallado al ser humano. Dios dice en su palabra: yo soy Jehová vuestro pastor y nada. Pero a veces el pueblo de Dios le falla a Dios, porque muchos pueblos de Dios no quieren ser ovejas, no quieren caminar como ovejas. ¿Se da cuenta? ¿Qué hace una oveja para ver? ¿Qué hace una oveja? Come pasto. El pasto representa la palabra. ¿Qué más hace una oveja? Toma agua. ¿Qué representa el agua? La presencia, el Espíritu de Dios. ¿Qué lo hace todos los días? ¿Qué más hace una oveja? Levanta sus manos, adora a Dios, alaba a Dios en medio de la prueba. Pero hay ovejas que levantan sus manos, pero no adoran a Dios, sino que comienzan a quejarse en contra de Dios. ¿Qué más hace una oveja para ver? ¿Qué más? ¿Qué más hace una oveja? Le obedece a Dios. Y hay muchas ovejas que no le quieren obedecer a Dios. ¿Se da cuenta que usted y yo le fallamos a Dios, pero Dios nunca nos ha fallado? Dios dice: yo me comprometo para ser tu pastor, Dios, y nada te va a faltar. Pero si revisamos nuestra vida, hay un montón de cosas que aún nos hacen falta. ¿Por qué? Porque le estamos fallando a Dios como ovejas. Amén. Sigo, me detengo. Introducimos un poco más. Jeremías 17. Jeremías capítulo 17, versículo 5. Voy a andar un poco más aquí. Y no se asuste. No se va a asustar. Dice la Biblia: así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Ahora el profeta Jeremías le habla a toda oración diciéndole: maldito el varón que confía en otro hombre. Maldito. Esa palabra maldito allí es que habrá consecuencias. ¿Qué habrá? Consecuencias. Porque hay muchas personas que no quieren confiar en Dios, pero confían en los hijos, confían en el papá, confían en su empleo, confían en el dinero. Incluso hay mucho pueblo de Dios que confían más en los políticos que en Dios. Él me dijo amén. La Biblia dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, ¿quién nos libra? Dios. El hombre dice ahí, el hombre. Ahí dicen los políticos, ahí dice el dinero, ahí dice mi papá, mi mamá, mis hijos. ¿Cómo dice allí? Dios. De todas ellas nos librará Dios. Muchas son las aflicciones del justo. Y si Dios libra de las aflicciones del justo, ahora aquel que no es creyente, imagínese. Entonces hay padres, madres y padres que dicen: es que yo confío en mi hija, yo confío en mi hijo, pero no se dan a la tarea dónde y en qué lugar están metidos sus hijos ni sus hijas. Él me dijo amén. Es que yo confío ¿en quién? O en mis hijas. Y la Biblia dice: maldito aquel que confía en otro hombre. O sea que habrá consecuencias. ¿Cómo sabes tú que confías en tu hijo o en tu hija? ¿Cómo sabes tú eso? Aquí la Biblia nos está contradiciendo. Es la palabra de Dios. Amén. Porque donde hay un joven, dos jóvenes, tres jóvenes, siempre van a haber muchos
allí que quieren hacer lo malo. Estamos revueltos, la Biblia dice, de trigo y cizaña. Entonces, ¿cómo sabe usted que es madre y padre si realmente sus hijos están haciendo lo correcto cuando papá y mamá no están presentes? Dame, hijo mío. Entonces, la confianza en otro hombre, ¿qué va a traer? Consecuencias. Yo mejor prefiero seguir confiando en Dios aunque no vea nada. Yo mejor prefiero seguir confiando en Dios aunque nada esté floreciendo. Prefiero seguir confiando en Dios aunque no se den los cambios que yo estoy necesitando. Pero si sigo confiando, al final Cristo me dará la victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero es necesario confiar más en Dios que en los hombres. Amén. Pero también dice, maldito el varón que confía en el hombre. Y dice, y pone carne por su brazo. ¿Qué ponen? Por su brazo. O los que confían en sí mismos. O sea, hay muchas personas en esta tierra y hay mucho pueblo de Dios en esta tierra que confían en ellos mismos. Es que si yo hubiese estado allí y hubiese orado por mi abuelita no se hubiera muerto. Imagínense, confían en ellos mismos. Es que lo que yo he adquirido, las bendiciones que tengo, es gracias a mi esfuerzo. Imagínense, confían en ellos mismos. Hay muchos predicadores que confían en ellos mismos. Y cuando no estudian la palabra y cuando van a predicar, abren la Biblia y el primer pasaje que les sale es el pasaje que leen, y cuando comienzan a predicar hacen un arroz con mango, porque confían en sí mismos. Yo estudio la palabra para poder predicar, la escudriño, amén, repaso los pasajes bíblicos para no equivocarme, porque yo no puedo confiar en mí mismo. Yo tengo que confiar en Dios para poder hablarle a usted la palabra correcta y no hablarle mentira. Amén. Entonces hay muchas personas que confían también en sí mismos. Amén. ¿Y qué confían? En sí mismo. Y en esta mañana Dios tiene que romper esa confianza que usted tiene en sí mismo. Amén. Diga conmigo el apóstol Pedro. Apóstol Pedro. La Biblia enseña que Jesús viene caminando por encima del mar. Y en la barca están los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia enseña que dieron voces de miedo, un fantasma. Jesús les dijo, yo soy. Y entonces Pedro le dice a Jesús, maestro, si eres tú, manda que yo vaya a ti por encima de las aguas. Y la Biblia dice que Pedro, bajándose de la barca, ¿dónde estaba Pedro? Y la Biblia dice, y Pedro, bajándose de la barca, caminó para ir al maestro. En ese momento, en medio del mar, lo único que podía sostener en ese momento a los discípulos, que era una barca. Y cuando Cristo comienza a caminar por encima de las aguas, era para darle una lección a sus discípulos. Porque en los momentos de crisis, en los momentos de angustia, es cuando Dios quiere darnos una lección. Que aprendamos a confiar en Dios, no en nosotros mismos ni en el hombre. Así es que Pedro estaba confiado porque estaba ¿dónde? En la barca. El resto de los discípulos estaban confiados porque estaban ¿dónde? En la barca. Pero cuando llega Jesucristo, en pocas palabras le vino para darle una lección a ellos. Amén. Y entonces la Biblia enseña que el único que se levanta, o el único que acepta el reto o la lección o la enseñanza, fue Pedro. Pedro se arriesga y se baja de la barca y comienza a caminar también por encima de las aguas. El resto no lo hizo.
mañana, si no te bajas de la barca, Dios te va a bajar a ti. Porque es necesario que en esta mañana dejemos de confiar en los hombres, dejemos de confiar en nosotros mismos y empecemos a confiar en el Dios Todopoderoso. Amén. Alguien te va a bajar de esa barca. Amén. Si no te bajas tú, Cristo va a venir a tu encuentro para bajarte de esa barca, en aquello en que tú confías. Amén. Si confías en tus padres, Cristo te va a bajar de esa barca. Si confías en el dinero, Cristo te va a bajar de esa barca. Si estás confiando en los políticos, que los políticos son los únicos que pueden cambiar Colombia y la tierra, se equivocaron. Porque el único que cambia en un 100% el ser humano se llama nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cristo te va a bajar de esa barca. Amén. La confianza en Dios es necesaria para nuestra vida. Amén. Amén. Y entonces seguimos en otra historia con el mismo Pedro, con los mismos discípulos. Pero en esta ocasión la Biblia enseña que Jesús estaba durmiendo sobre un cabezal en la barca. ¿Qué hacía Jesús? Estaba durmiendo sobre un cabezal. Y la Biblia enseña que se levanta una tempestad de viento. ¿Qué se levantó? De tal manera que las olas o el mar agitado ya estaba entrando a la barca. Y cuando está la tormenta y el mar agitado y Jesús dormía, entonces la Biblia enseña que los discípulos dieron voces de miedo. Maestro, maestro, despierta, que estamos por perecer o por morir. Ellos habían visto a Jesús multiplicar los panes y los peces. Los discípulos habían visto a Jesús resucitar muertos, sanar al enfermo, libertar al cautivo. Y ellos veían a Jesús allí. Jesús estaba dormido, pero Jesús estaba allí presente con ellos. Y aún así no confiaron en Cristo. Dios está presente en nuestra vida y así no confiamos en Él en un 100%. Porque no lo vemos. Los discípulos lo veían allí. Allí estaba, el propio Dios estaba allí. Y aún así no confiaron en un 100% en Cristo. Y hay mucho pueblo de Dios que cuando se siente solo, cuando no hay nadie, deja de confiar en Dios. Incluso hay mucho pueblo de Dios que cuando llega el pastor a su casa, entonces se sienten seguros y se sienten confiados. Y la confianza tiene que estar puesta ¿en dónde? En Dios. La Biblia dice: bienaventurado aquel varón cuya confianza puso en su Dios. Bienaventurado, es un bendito, es un dichoso aquel que pone su confianza solamente en el Dios Todopoderoso. Amén. Pero ahí estaba Cristo con ellos. Y en vez de confiar porque el maestro estaba allí, entonces tuvieron miedo. Y la Biblia dice que dudaron. Y cuando Jesús se despierta les dice: hombres de poca fe. ¿Cómo les dijo Jesús? Hombres de poca fe. ¿Usted cree que Dios está aquí ahora mismo? Amén. ¿Qué pasaría si hubiera una tormenta ahora y usted no ve a Dios? ¿Usted está seguro que Dios está aquí? Por eso hay muchas personas que cuando Dios los llama al ministerio para enfrentarse a los demonios y a posesiones demoníacas, hay muchos pueblos de Dios que dicen: no, yo no quiero eso. Porque usted sabe lo que es enfrentarse a seres espirituales de maldad, que usted no conoce más allá cómo se están moviendo en el ámbito espiritual. Se requiere de una confianza grande el saber que Dios está allí presente, que Dios es más grande,
y más poderoso que esos demonios que están allí. Usted no está viendo los demonios que están allí manifestados en la vida de esa persona, pero la confianza en Dios en ese momento tiene que ser tan grande que Dios en cualquier momento puede expulsar ese demonio. Se requiere confianza en Dios. Para ir a orar en una sala UCI se requiere confianza, porque muchos pueblos de Dios lo invitan a orar en una sala UCI en vez de impartir fe. Cuando salen de allí salen llorando. El líder va a orar en una sala UCI y el líder sale llorando. He visto pastoras que entran a una sala UCI a orar por el enfermo y en vez de desatar una palabra salen llorando de allí. Se requiere mucha confianza, amén, para poder estar en ese momento de crisis. Amén. Sigo. Salmo 112. Libro de los Salmos 112, versículo 7. Libro de los Salmos 112, versículo 7. Estamos en el tema confía en Dios. Dice la Biblia: no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado ¿en quién? O sea que aquel que tiene su corazón firme y su corazón confía en Dios, dice allí que cuando venga la mala noticia no va a tener miedo. Usted quiere saber si usted confía en Dios, si confía en Dios o no confía en Dios. ¿Cuál es su actitud o su reacción cuando llega la mala noticia? Si usted se pone a llorar y se pone a gritar y se jala el pelo y comienza a quejarse en contra de Dios, no está confiando en Dios. Cuando llega la mala noticia, en las malas noticias es donde se ve realmente quién confía en Dios y quién no confía en Dios. Por eso es necesario confiar en Dios, porque las malas noticias siempre van a venir, siempre van a llegar. Ellas no se van a detener mientras estemos en esta tierra. No se van a detener. Por eso es necesario que nuestro corazón esté como firme y ¿qué más? Y confiado en Dios. Salmo 115, versículo 10. Salmo 115, versículo 10. Dice la Biblia: casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y nuestro escudo. Vamos a repetirlo: casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es nuestra ayuda y ¿qué más? Nuestro escudo. ¿Por qué es necesario confiar en Dios? Porque Dios es nuestra ayuda y ¿qué más? Y nuestro escudo. Usted necesita la ayuda de Dios, ¿sí o no? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Confiar en Dios. Usted necesita un escudo protector. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar en Dios. ¿El ser humano no quiere confiar en Dios? El pueblo de Dios no quiere confiar en Dios. Quiere salirme un poquito del tema. ¿Es algo o no? ¿Lo hago o no? En eventos cristianos donde invitan para hacer cruzadas de milagros, no estoy diciendo que está mal, está bien, ojo acá, y le voy a explicar qué es entonces lo que está mal. Pero en cruzadas de milagros o eventos donde va a haber administración de liberación, sanidad, milagros, etcétera, etcétera, hace las grandes campañas y eso está bien, eso no está mal. El problema es que mucha gente que va allí pone
su confianza no en Dios, sino en el predicador. Eso es lo malo. Ese es el error. Y el error más grande aún, cuando el mismo pastor o los mismos organizadores están diciendo, viene ese pastor y ese pastor sí expulsa a los demonios y sí sana a los enfermos. Cometen aún el error más grande. En vez de decir, ven con fe porque Dios puede hacer algo grande por ti, entonces le enseñan los líderes a los conocidos, a sus familiares, ven porque viene en vez de decir, te invito porque la presencia de Dios va a fluir en ese momento. Ese es el error. Amén. Y por ese gran error que cometen, entonces hay muchas personas que van allí con la expectativa de recibir algo y no lo reciben, y entonces se decepcionan. Salen decepcionados de allí. Porque dijeron que en esa cruzada Dios iba a sanar, y a todos Dios no lo sanó. Dios sanó a unos pocos. Porque creen que cuando se hace un evento, creen o le hacen entender a las personas que todas se van a sanar, y no es así. Cuando Dios sana, en su día conmigo, en su tiempo. Cuando Dios sana, cuando hay fe. Amén. Cuando Dios sana, cuando el ser humano se arrepiente de corazón de sus pecados, allí sana Dios. Amén. Cuando Dios sana, cuando su pueblo confía en Dios y no en el predicador. Usted no puede confiar en mí, usted tiene que confiar en Dios. Porque yo también soy hombre, yo también le fallo a Dios. Amén. Por eso nuestra consigna es confiar siempre en nuestro Dios. Nuevo Testamento. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Dice la Biblia: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién ha vencido las aflicciones de este mundo? ¿Quién? El hombre, los políticos, el dinero. ¿Quién? Cristo Jesús. Eso es palabra de Dios. Amén. Estoy hablando de palabra de Dios, no palabra de hombre. Amén. ¿Quién ha vencido las aflicciones de este mundo? Le hago la pregunta. Cristo Jesús. Su marido, sus hijos, el vecino, la vecina, los presidentes a nivel mundial. Sí, no. ¿Quién ha vencido y seguirá venciendo las aflicciones que hay en tu vida? ¿Quién? Cristo Jesús. ¿Cristo qué? Cristo Jesús. Usted vence toda aflicción. Amén. Por eso es necesario dejar de confiar en el hombre y empezar a confiar en Dios. Amén. Porque Dios sí ciertamente nos puede librar de toda aflicción. Salmo 37. Salmo capítulo 37, versículo 3 y versículo 5. Salmo 37, versículo 3 y versículo 5. Versículo 3 dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. ¿Qué nos dice Dios en esta mañana? Confía, Dios está diciendo, confía en mí y haz el bien. ¿Qué nos está demandando Dios cuando empecemos a confiar en Él? ¿Hacer qué cosa? El bien y no el mal. Amén. Ama a tu enemigo.
Bendice al que te maldiga. Ora por aquellos que os ultrajan y os persiguen. Esa es palabra de Dios. Pero si confiamos en Dios y hacemos el bien y no el mal, dice aquí la Biblia, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. En pocas palabras, Dios nos dará largura de días o de años en esta tierra. Versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino. ¿Y qué más? Y confía en Él. Y Él hará. Si confiamos en Dios, ¿qué sucederá? Dios hará o se moverá a nuestro favor. ¿Cuándo? Cuando confiamos en Él. Pero primeramente hay que encomendar a Dios nuestro camino, nuestras metas, nuestros proyectos, los sueños que queremos alcanzar. Sí, porque hay muchas personas que quieren montar un negocio, pero no oran por ese negocio. Hay muchos jóvenes que son creyentes y quieren estudiar una carrera, pero no le oran a Dios por esa carrera. Yo he visto jóvenes embarrilados ahora mismo, porque nunca le pidieron a Dios en oración para proyectarse sobre esa carrera, sino que vino la tal profeta de la iglesia y le profetizó que entonces ya tenía que ser una aviadora y le tiene miedo a los aviones. Imagínense. ¿Por qué? Por no proyectar ese tiempo y dedicárselo a Dios y comenzar a orar para que ese proyecto se lleve a cabo. Amén. Y termino en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 35. Hebreos capítulo 10, versículo 35. ¿Lo tienen ahí? Dice la Biblia: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Qué nos está diciendo Dios en su palabra? No perdáis pues vuestra confianza, o no sueltes la confianza. No sueltes la confianza en Dios, porque tiene grande galardón, o grande recompensa, o grande retribución. No sueltes la confianza. No dejemos de confiar en Dios, porque habrá recompensa, habrá retribución, habrá un pago, habrá bendición del cielo para nuestra vida. Colócate de pie en esta hora, en este momento. Colócate de pie. Levante sus manos a Él. Cierre sus ojos. Levante sus manos. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Señor, bendito Salvador. Aquí está nuestra vida, aquí está nuestro corazón, que se dispone, Dios, a adorarte, a exaltar tu nombre. Aquí está nuestro corazón, que se dispone a confiar en ti, mi Señor. Aquí está nuestra vida, aquí está nuestra existencia. Coloca tu confianza en el único Dios. No pongas tu confianza en el hombre siempre te va a fallar. Coloca tu confianza en el Dios Todopoderoso. Vamos, levanta más tus manos hacia arriba, porque Él está aquí. Cree de que Dios está aquí. Jesús de Nazaret está viniendo a tu encuentro.
Así como lo hizo con sus discípulos 2000 años atrás, Jesús está viniendo a tu encuentro para decirte: yo estoy contigo. No te sientas sola, no te sientas solo. Yo estoy contigo. Jesús de Nazaret está viniendo a tu encuentro para decirte: bájate de esa barca, o te bajaré de la barca en aquello que confías. Cristo está aquí para bajarte de esa barca en lo que confías. Él está aquí. Jesús de Nazaret está aquí. Él está aquí. Su presencia está aquí. Él está viniendo más. Su presencia es más fuerte. No que Él no esté aquí, ya Él está aquí, sino que su presencia está viniendo más fuerte sobre tu vida, sobre tu corazón, sobre tu existencia. Aquí está la presencia de Dios que está descendiendo. Desciende la presencia de Dios. Desciende la presencia de Dios. Fluye Jesús. Fluye Jesús. Confiamos en ti, mi Señor. Es tiempo de confiar y no de quejarse. Es tiempo de confiar en Dios y no echarle la culpa a otros. Es tiempo de confiar en Dios. Este es el tiempo de confiar en Dios. Donde Dios puede hacer algo, donde Dios se ha levantado de su trono para hacer algo, confía en este momento. Te puedes llevar la libertad, te puedes llevar la sanidad, te puedes llevar el cambio. Confía en Dios. Confía en tu Dios. Solamente en Él. Solamente a Él debemos confiar. En Él solamente. No hay otro como nuestro Dios. No hay Dios fuera de Él. Lo que el ser humano da es temporal, pero lo que Dios da es eterno, es para siempre. Por eso es necesario confiar en Él. Confía en tu Creador. Confía en tu Creador. Confía en tu Sanador llamado Jesucristo. Confía en tu Libertador llamado Jesucristo. Él está aquí. Él está aquí. Jesús es su nombre. Jesús es su nombre. Él se ha levantado. Él se ha levantado. Dios se ha dispuesto. Él está extendiendo sus brazos sobre ti. Jesús de Nazaret está extendiéndote sus brazos. Él está aquí, Él está aquí. Desciende más. Desciende más. Desciende más presencia de Dios. Bendito Jesús. Bendito Salvador. Bendito Dios. Gracias por lo que haces, mi Rey. Gracias por lo que haces, Jesús. Gracias, bendito Salvador. Vamos, identifica en este momento, en este tiempo, en aquello en que has confiado más que en Dios. Identifica en este momento. Si has puesto tu confianza en el pastor y no en Dios, si es eso, pídele a Dios que lo arranque de tu corazón. Si has puesto tu confianza en el dinero y no en Dios, pídele a Dios que arranque esa codicia por el dinero. Vamos, identifica qué es aquello en que más confías. El dinero se acaba, pero la provisión de Dios sigue fluyendo. La quincena, el pago de un mes se acaba, pero la provisión de Dios, la divina providencia de Dios estará siempre allí presente.
momento que tomes decisiones firmes. Si es tu marido, si es tu esposo, si son tus hijos. Si es un político en específico, es necesario que quites esa confianza de él y la coloques en Dios, porque Dios ciertamente te puede librar de todas las aflicciones, no el hombre, Dios. Vamos, levanta más tus manos hacia arriba. Confianza Dios quiere de su pueblo. Confianza Dios requiere de su pueblo. Dios quiere que sus hijos confíen en Él, solamente en Él. En Él solamente. Oh, bendito Dios, bendito Salvador. Grande es tu nombre. Glorioso es tu nombre. Poderoso eres. Poderoso eres. Poderoso eres. Fluye, fluye Jesús. Fluye, fluye Jesús. Poder de Dios fluye más. Poder de Dios fluye más. Poder de Dios fluye, fluye más. Fluye más poder de Dios. Fluye Jesús. Fluye Jesús. Fluye más. Oh, bendito Rey. Bendito Salvador. Bendito Jesús. Toca más los corazones. Toca más el alma. Toca más la mente. Toca más nuestras vidas. Toca más nuestros corazones. Dios, tócanos más. Tócanos más con tu presencia. Tócanos más. Arranca, Dios, de nuestros corazones. Arranca de nuestras vidas, Dios, en aquello en que hemos colocado nuestra confianza y en aquellos donde realmente también hemos confiado en nosotros mismos y no en ti. Arranca todo eso ahora. Vamos, vamos, pídele a Dios que lo arranque de tu corazón. Pídele a Dios que arranque todo eso de tu mente, de tu alma. Pídele a Dios que arranque todo eso de tu vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, bendito Jesús. Bendito Jesús. Dios mío, gracias te damos. Gracias te damos. Vamos a tomar ese tiempo por orar por los enfermos. Si tienes un familiar enfermo en este momento, ora por él. Un amigo enfermo, ora por él. Si estás enfermo en este momento, ora por tu sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero confía en Dios. Créele a Dios en este momento, en este tiempo. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, clamamos a ti, Dios mío, para que tu ayuda venga, para que tu gloria se manifieste más, bendito Dios. Amado Jesús, tu palabra dice que tú venciste la enfermedad de la cruz del Calvario. Te pedimos, Dios, el cumplimiento de tu palabra en este momento, que la enfermedad huya ahora, que la enfermedad huya ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Fuera, fuera toda enfermedad. Fuera, fuera, fuera toda enfermedad de los cuerpos. Fuera, fuera la enfermedad. Fuera la enfermedad. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Se va fuera, 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 fuera. Suelta los cuerpos en el nombre de Jesús. Y oramos, Dios, por Wilmer Cardoso. Dios mío, toca su vida, toca su corazón, toca sus pulmones. Tócalo, tócalo, Dios, ahora mismo. Oramos por él. Oh, bendito Dios, para que la gloria tuya caiga sobre él, para que tu poder sanador caiga sobre él. Le ordenamos a la enfermedad que huya de su cuerpo. Le ordenamos a la enfermedad que huya de sus pulmones ahora. Fuera, fuera, fuera toda enfermedad. Fuera, fuera, fuera toda enfermedad. Fuera toda enfermedad en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús de Nazaret. Y desatamos el poder de tu palabra, que por tus heridas en la cruz
cruz del Calvario, el enfermo fue sano. El enfermo fue sano en el nombre de Jesús. Sanidad de Dios. Sanidad de Dios fluye más. Levanten sus manos. Sanidad de Dios fluye más. Fluye más, fluye más. Fluye más. Y cataraba. Fluye más sanidad de Dios. Fluye más. Oh, bendito Rey. Bendito Salvador. Todo aquel que quiere un toque de Dios, levante más sus manos. Ahí está el toque de Dios. Ahí está el toque de Dios. El toque de Dios, el toque de Dios. Ahí está el toque de Dios. Tócalos, tócalos, Dios. Tócalos, Dios. Toca más a tu pueblo, tócalos más. Levanta más tus manos hacia arriba, porque el toque del Espíritu de Dios está aquí presente. Está aquí el toque de Dios. Dile a Dios, toque, dile a Dios mío, tócame, tócame, toca mi vida, toca mi corazón, toca mi alma, toca mi necesidad. Recibe, recibe, recibe el toque divino, recibe el toque celestial, recibe el toque poderoso de nuestro Dios. Recíbelo más, recíbelo más. Oh, bendito Rey, bendito Salvador. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que estás haciendo. Dios mío, tu presencia fluya más. Que tu presencia fluya más. Fluye más. Fluye más. Oh, bendito Rey. Gracias, Dios mío, te damos. Gracias, Dios mío, te damos por lo que has hecho y seguirás haciendo en nuestras vidas. Yo quiero que todos oren conmigo, digan: amado Dios, yo te doy las gracias porque en este tiempo he escuchado tu palabra y tu palabra me ha enseñado que yo tengo que confiar en Dios y no en los hombres. Dile: Dios mío, tu palabra me ha enseñado que tengo que confiar en Dios y no confiar en mí mismo. Dile: Dios mío, con mis manos levantadas te pido, mi Dios, que saques de mi corazón, de mi alma, de mis pensamientos, toda confianza hacia el hombre, hacia las riquezas, hacia los políticos, hacia mi hijo, hacia mi marido, esposo. Dile: Dios mío, arranca todo este pensamiento que es contrario a tu palabra, que aún permanece en mí. Dile: Dios mío, quiero pensar como tú piensas. Tu pensamiento es que tengo, diga Dios, lo que tengo que confiar en Dios. Tu palabra dice: bienaventurado el varón cuya confianza está puesta en Dios. Dile: Dios mío, desde hoy me levanto a confiar en ti. Quiero confiar en ti, mi Señor. Si confío en ti, tu palabra dice que soy bienaventurado, seré bendito. Tu palabra dice que si confío en ti, tú harás algo nuevo. Que si confío en ti, tu ayuda vendrá, tu protección vendrá. Tu palabra enseña que si confío en ti, nada de lo que se levante en esta tierra me va a derribar, no me va a derrumbar los problemas, la aflicción no me va a derribar, me voy a mantener en pie. Dile: Dios mío, quiero mantenerme en pie de guerra. Ayúdame a confiar más en ti, ayúdame a confiar más en ti, porque quiero mantenerme en pie. En el nombre de Jesús de Nazaret, y abro más mi corazón y me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Dios,
Y te invito a ti, Jesús, que vengas a vivir a mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Dile: Dios mío, y hoy recibo y acepto el regalo de la salvación y la vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y creo, mi Dios, que he confiado hoy en ti. Creo, mi Dios, que hay algo nuevo para mi vida en esta mañana. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Con un fuerte aplauso. Fuerte, fuerte el aplauso que es para nuestro Dios. Fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte el aplauso para nuestro Dios. Confiaré en ti, Señor. Dígalo, dígalo. Confiaré en ti, Señor. Y de los hombres, confiaré en Dios. Confiaré en el Todopoderoso. Confiaré en el Todo Suficiente. Confiaré en la vida verdadera, en la sal de la tierra. Confiaré en la luz de este mundo llamado Jesucristo. Amén. Y recuerda, confía en Dios. Dios les continúe bendiciendo.